Licenciado Ariel Yale, director ejecutivo de la Fundación Proteger. Buenos días a todos. Mil gracias. Una emoción enorme poder estar nuevamente frente a ustedes en esta Protextil 2013, que siempre intenta ser una oportunidad de encuentro, de alegría, de festejo de toda esta gran familia de la cadena de valor textil indumentaria de la Argentina. Voy a buscar mi láser. Nos toca, después de la emoción de escuchar a los tres presidentes, el frío universo de los números, pero siempre es importante saber cómo estamos y a dónde vamos. Vamos, si me permiten, a hacer un estudio de diagnóstico, de una foto puntual de cómo estamos en el año 2013, cómo estamos terminando este año, pero también nos gustaría, con un poco de perspectiva, trazar un diagnóstico de qué es lo que ha pasado en estos 10 años de vida de la Fundación Proteger en el comercio internacional de productos textiles y de vestimenta, y también, por supuesto, tratar de enmarcar qué es lo que ha pasado en la Argentina en términos de la evolución de nuestra cadena de valor, de tal forma de poder armar un diagnóstico e identificar los principales desafíos que tenemos por delante, porque de los desafíos que tenemos por delante es cómo estructuramos la agenda de trabajo de la Fundación Proteger para seguir promocionando y defendiendo a esta formidable cadena de valor de la Argentina. Culminamos un año 2013 difícil en términos de la gestión de la marcha de los negocios de cada una de nuestras industrias, con un nivel de actividad cerrado los primeros 9 meses, con un comportamiento negativo de 2.3% respecto de los primeros 9 meses del acumulado del año anterior. Empezamos el año con un primer trimestre realmente negativo, por debajo de los 6 puntos en términos del nivel de actividad, esto siempre siguiendo el estimador mensual industrial que elabora el INDEC para nuestro sector. Y tenemos un repunte en agosto-septiembre de este año, muy promisorio, que esperemos se vuelque también para el cuarto trimestre de este año, de forma tal que nos acerquemos al menos al 0%. No obstante, en cualquier escenario estamos estimando un año de no crecimiento para nuestra cadena de valor. Desagregado el nivel general por los eslabones que monitorea el estimador mensual industrial del INDEC, vemos que hilado de algodón ha tenido un leve crecimiento en los primeros 9 meses del año respecto del mismo periodo del año anterior, un desplome en la producción de fibras artificiales y sintéticas, y un nivel de actividad de producción en los tejidos que ha seguido el nivel general del bloque textil negativo en menos 3.4%. Otra de las variables que monitorean los signos de vitalidad de nuestra cadena de valor, sin duda, es el monitoreo y el seguimiento de la utilización de la capacidad instalada de producción de nuestras industrias. Vemos en el acumulado enero-septiembre del 2013 cómo nos ubicamos en un 75.1% del uso de nuestra capacidad instalada, que si bien es un nivel alto, está 4 puntos por debajo de lo que habíamos mantenido en los años 2011 y 2012. Sí, un dato muy promisorio, que es el septiembre del 2013, donde tenemos un nivel altísimo de uso de capacidad instalada, casi ya en el intervalo del 80-90%, 84.2% exactamente, lo que nos hace prever y fundamentar lo que decíamos antes, esperar un último trimestre un poco más fuerte para terminar el año. El sector tiene muy pocos indicadores respecto de las ventas, cómo andan los mostradores. El único indicador estadístico robusto que tenemos es el seguimiento de las ventas en los shopping centers. Y este ha sido el comportamiento en todos los rubros donde los productos textiles juegan y se comercializan en los centros de compra de la Argentina. Esto es a precios corrientes, así que durante los primeros 9 meses del 2013, si le sacamos el efecto precio de esto, estamos con niveles en volúmenes físicos de ventas similares a los del año anterior. Ha sido un excelente año en términos de las inversiones. Esta sigue siendo una platea valiente que mira
para adelante, con decisiones de inversión realmente muy importantes. Estamos terminando el 2013 casi a niveles récord de las series de inversiones de nuestra cadena de valor. En efecto, solamente siguiendo las importaciones de bienes de capital, partes y piezas, estamos alcanzando en los primeros 9 meses del corriente año 140 millones de dólares, 9% superior al comportamiento del año anterior y solamente 6% inferior respecto del 2011, que ha sido el año récord de las inversiones en bienes de capital textiles en nuestro país. Indudablemente que la decisión de compras, qué hacer con los pesos excedentes de nuestra actividad, la compra de bienes de capital accediendo al dólar comercial, con industrias que proveen hoy tecnología clase mundial a muy buenos precios y muy buenos plazos de financiación, sigue siendo una opción realmente muy valedera y se ve en el comportamiento de estas estadísticas. Terminamos los primeros 9 meses del año con un saldo comercial deficitario en 763 millones de dólares, productos de importaciones que han alcanzado los 1.158 millones de dólares en el periodo enero-septiembre, siempre estamos hablando en ese periodo. Esto implica un comportamiento decreciente en apenas menos 3.1% respecto del mismo periodo del año anterior y con exportaciones que se desplomaron por debajo del 15% y que alcanzan los 400 millones de dólares en este periodo. Si ponemos la lupa en qué ha pasado con las exportaciones durante este año, vemos la consolidación de las materias primas como el principal rubro exportador, que es además el principal rubro que cae y que explica buena parte de la mitad de la caída del 15% que veíamos anteriormente. Si ponemos la lupa en las importaciones, prenda de vestir sigue ocupando el ranking como principal rubro de las importaciones argentinas, que tienen y muestran caídas en todos los rubros, salvo hilado y confecciones para el hogar. Prendas de vestir y tejido de punto son los dos rubros que han presentado mayor caída en las compras externas durante este año. Como orígenes de las importaciones, China se consolida como el principal proveedor, relegando a Brasil al segundo puesto y con un tercer y cuarto puesto muy dinámico en India e Indonesia, que son orígenes que están creciendo a ritmos importantes, como ven, del 9,5% a la India y las compras de Indonesia a un 20% interanual. En síntesis, estamos culminando un año con un nivel de actividad, como decimos, al menos de no crecimiento, un uso de capacidad instalada estable respecto de los años anteriores, inversiones crecientes y un intercambio comercial que cae producto de la caída leve de las importaciones y del desplome de las exportaciones. La Fundación cumple 10 años y nos pareció pertinente poder preguntarnos qué ha pasado como los hechos estilizados más importantes en el comercio internacional, textil, indumentario, un comercio realmente muy complejo desde todo punto de vista, desde su estructura social, desde su estructura, de su impacto económico en el mundo, y nos parece que como rasgos más importantes, como para poder tener en claro en esta platea y que nos sirva de base para el transcurso de las mesas de debate, indudablemente un hecho central ha sido el crecimiento exponencial de la producción de fibras en el mundo. En el año 1992 se producían 38 millones de toneladas en el mundo y esto tuvo un incremento del 120% al año 2012, donde llegamos en la producción mundial a una cifra superior a los 86 millones de toneladas. Pero no solamente el crecimiento ha sido un tema importante y a destacar, sino el cambio de composición. Esta ha sido la década de preeminencia de la elaboración de fibras sintéticas en detrimento de la participación, como vemos en los gráficos de la producción de fibras de algodón. Esto marca también dos hechos estilizados, un aumento de la oferta y del consumo per cápita de productos textiles, la innovación, el desarrollo tecnológico en sintéticos ha hecho que explotara la producción y el crecimiento de la producción de fibras sintéticas en detrimento del algodón, y esto también presionado porque el mundo hoy necesita la utilización de la tierra no para insumos industriales, sino para proveer alimentos fundamentalmente.
Un segundo hecho es la desregulación del comercio textil y vestimenta a nivel internacional, marcado también por dos grandes hitos: el ingreso de la República Popular China en el año 2001 a la Organización Mundial del Comercio y el fin del acuerdo de textiles y vestimentas que regulaba de cierta forma el comercio textil y de indumentaria mundial. Esto implica, bueno, la imposibilidad en el caso del ingreso de China a la OMC de establecer medidas ad hoc sin demostrar daño social y económico por parte de los países destino de estas importaciones, y el fin del acuerdo de textiles y vestimentas, que implica también la culminación de los acuerdos de cupo, de la cupificación de los flujos de comercio, de importación y exportaciones de productos textiles, y una baja en los aranceles generales del sector. Este proceso de desregulación del comercio textil y vestimenta tuvo un impacto notable en el crecimiento de los flujos comerciales, el crecimiento de las exportaciones. El 2012 ha sido realmente la primera década de este siglo, ha sido una década explosiva en términos de crecimiento. Ahí vemos 107% de crecimiento de las exportaciones mundiales de indumentaria, 86% de textiles, que redoblan prácticamente los comportamientos también altos de la década anterior, con un cambio también en la participación regional. Si uno puede ver cuáles son las regiones que participan como plataformas exportadoras de estos flujos de comercio, esta primera década del siglo nos deja un claro ganador. Como todos sabemos, Asia, que es la única región que aumenta su participación de todas en el total de las exportaciones mundiales, y también con un cambio estructural, porque hablar de prácticamente 13, 14 puntos de ganancia de participación en una torta mundial es hablar de un cambio estructural, en detrimento fundamentalmente de las economías desarrolladas, ¿verdad? Y esto se ve también de otra forma si uno monitorea el ranking de los principales exportadores textiles en el mundo, y vemos en esta última década China consolidando su primer puesto con ritmos de crecimiento realmente bestiales, y los otros países del Asia integrantes del ASEAN, fundamentalmente en Bangladesh, en Vietnam, en Indonesia, en Camboya, cómo pasan de lugares del top 20, del top 40, a lugares realmente estelares en términos de su capacidad exportadora, también con crecimientos de sus ventas externas realmente notables. Y esto tiene que ver con un proceso de relocalización y de reconfiguración de la industria textil mundial, que si uno pudiera a grandes rasgos y rápidamente seguirla en los últimos 50, 60 años, vemos cómo las plataformas de Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, que eran los centros de producción en la década del 50, 60, se mudan en las décadas 70, 80, Hong Kong, Taiwán y Corea, y consolidan luego en la década del 90 y en esta primera década del siglo a los países del ASEAN, del sudeste asiático y fundamentalmente de China. Y este movimiento tiene sin duda un determinante claro en busca de mano de obra barata, que es la condena de esta cadena de valor en términos de trabajo digno, una lógica de capital en su lógica de reproducción que va buscando permanentemente los niveles salariales más bajos en el mundo. Y aquí tenemos, estos no son salarios nominales, son salarios en términos de poder de compra de las economías centrales. Vemos niveles paupérrimos de salarios. Si lo pudiéramos hacerlo nominalmente, estarían todos, salvo China, por debajo de los $100 mensuales, y que explica buena parte de la reconfiguración de la producción textil en el mundo en esta última década. Una década también caracterizada por la crisis de las economías centrales, un mundo que solo va a crecer al 2,9% en el 2013, fundamentalmente motorizado por las economías en desarrollo, y con una Europa que es el principal destino de las exportaciones textiles y vestimentas de China y del sudeste asiático, en un proceso de recesión, y que nos pone en alerta porque esa producción buscará mercados alternativos, y nada mejor que nuestros mercados vigorosos como los de Brasil y Argentina como para poder buscar realizarse en la venta.
un proceso de relocalización y una consolidación de Asia como principal plataforma productora y exportadora, un auge de la producción textil en el marco de una caída de los principales mercados de consumo de desarrollo y este crecimiento y consolidación de Asia y China como principal proveedor, no solamente de productos textiles y de vestimenta, sino también como proveedora de tecnología. Son los hechos que reconfiguran y caracterizan la evolución de la economía del comercio internacional textil en esta última década. ¿Qué ha pasado en la Argentina en estos últimos 10 años? Y la verdad que el hecho estilizado más importante es el enorme crecimiento que ha tenido nuestra cadena de valor en estos últimos 10 años, con un ritmo de crecimiento, con un nivel de actividad creciendo casi al 160%, duplicando prácticamente el nivel general de crecimiento de la industria, del promedio general de la industria nacional, con niveles de utilización de capacidad instalada promedios del 78-80%, que marcan también la densidad y la robustez de trabajo de la cadena de valor. Un comportamiento extraordinario en términos de inversiones y de modernización tecnológica que ha tenido nuestra cadena de valor, con inversiones que han superado en esta década los 2.200 millones de dólares, con tecnología más desconcentrada en términos de lo que pasaba en el 2002 y consolidando a China también como el principal proveedor de tecnología de nuestro mercado. Tenemos hoy una cadena con más de 15.000 empresas formales, fundamentalmente nacionales, pymes, con un impacto enorme en las economías regionales, de tal forma que es impensado poder hablar de políticas pymes y de políticas de desarrollo regional sin que nuestra cadena de valor ocupe un rol central en el desarrollo, en la concepción y en la implementación de estas políticas. 460.000 puestos de trabajo que nos ubican en el segundo empleador industrial de la economía argentina. Una fortaleza enorme en el autoabastecimiento de fibras naturales y en la capacidad de producción de fibras sintéticas, una consolidación en la densidad, en la capacidad tecnológica y de clase mundial de producción en nuestros eslabones de transformación de fibras y hilados en tejidos, acabados textiles, tintorerías. Realmente impresionante lo que ha pasado en estos 10 años en términos del eslabón textil. Y una usina de crecimiento y de generación de valor enorme en la etapa de confección y fundamentalmente en lo que es la potenciación del diseño textil y de indumentaria de la Argentina. No quiero pasar este eslabón sin comentarles que la Argentina indudablemente tiene un potencial enorme en esta y una usina de crecimiento, en su potencial de crecimiento futuro enorme, en esta variable de diseño de indumentaria. Hoy estamos exportando prácticamente 55.000 dólares la tonelada de indumentaria en la Argentina y sin duda se trata de uno de los puntos fuertes que nos deja esta década. Un saldo comercial de los 10 años deficitarios en prácticamente 6.600 millones de dólares, producto de importaciones que alcanzaron los 12.600 millones de dólares y de exportaciones que superaron apenas los 6.000 millones de dólares. Ponemos la lupa rápidamente en las exportaciones y vemos una tendencia a la primarización. Las materias primas explicaban el 52% de nuestras ventas externas en el año 2002, hoy explican el 70% de esto, lo que acabamos de decir, un enorme potencial de agregación de valor en el eslabón del diseño y de prendas de vestir con marca. Y si ponemos también la lupa en los destinos de estas exportaciones, vemos también el incremento de China y de Asia como principales compradores fundamentalmente de materia prima y vamos a volver sobre este punto un poquito más adelante. Si ponemos la lupa en las importaciones, vemos cómo se consolida prenda de vestir como el principal rubro en el vector de las compras externas. Se explicaban el 16% las prendas de vestir en el año 2002, hoy explican el 24% de estos productos, juntos con tejidos de punto y tejidos planos, son los 3 rubros que se consolidan como principales estructuradores del vector de importación.
También un cambio sustancial en esta década en los orígenes. Mercosur deja de ser el principal proveedor de nuestro mercado y esto pasa a China. Fundamentalmente el cambio es brutal. Explicaba China solamente el 2,6% de nuestras compras en el año 2002. Hoy prácticamente un tercio de nuestras compras provienen del origen chino, en detrimento fundamentalmente de Mercosur, léase puntualmente de Brasil, que es uno de los grandes perdedores en esta década de nuestro mercado. Y no solamente como principal origen, sino que si uno ve la participación de China en cada uno de los distintos rubros, vemos la preeminencia y la preponderancia de este origen en los principales rubros de importación. El 42% de las confecciones para el hogar que se importan en Argentina provienen de China, y así se lee ese cuadro. El 65% de las prendas de vestir son chinas, el 83% de los tejidos puntos que se importan son de origen chino, lo que ubica realmente como un nuevo socio comercial con una agenda muy particular que enfrentaremos en la próxima década. Una década que nos pone al final en este año con lo que nosotros desde la Fundación Proteger denominamos como una crisis de rentabilidad. Hemos llegado hasta aquí con dos variables muy fuertes, mercado y rentabilidad. El mercado con muchísimo trabajo lo seguimos preservando con niveles de actividad respetables, pero la rentabilidad, yo diría que a partir del año 2008 se nos fue esfumando entre las manos, y esto es producto de dos fuerzas que afectan negativamente esta variable central de nuestra cadena de valor, y esto es la presión de las importaciones que siempre están devorando buena parte de nuestro mercado local, y esto lo vamos a ver ahora, y del incremento de los costos que nos hace cada vez más dependientes de los volúmenes de actividad. Se ha importado como nunca, y este es un título en esta década, es una década récord en términos de importaciones. Hemos importado, como lo vimos antes, 12.364 millones de dólares FOB, y si uno la compara contra la década que conocemos, como la de la apertura indiscriminada de la década de los 90, hemos tenido un incremento del 56% en tonelada y del 27% en valores. Y no solamente hay crecimiento absoluto de las importaciones, sino que desde la Fundación Proteger seguimos una variable muy importante, que es la estimación de lo que nosotros denominamos elegantemente las importaciones no registradas. Seguimos lo que dice China, que exporta de textiles y de vestimenta a la economía argentina. Vemos en el 2008 que China decía que exportaba textiles a la Argentina por la sumatoria de la columna primera, que serían 427 millones de dólares, esto es la suma de 402 más los 25, y donde teníamos registros nacionales de la aduana nacional por 402 millones de esos 427 millones. Había solamente un 6% que se nos estaba perdiendo desde nuestra administración. Ahora vemos que a partir del 2010 esto cobra otra envergadura, y esto enciende un semáforo rojo, y que desde la Fundación nos impone un trabajo mucho más enérgico y mucho más articulado con nuestras autoridades de aduana. Esto va a seguir siendo uno de los ejes principales de la Fundación Proteger en el próximo año. Un mercado total aparente argentino que en los dos últimos años se instala en el nivel de los 6.000 millones de dólares. Ese es el tamaño del mercado argentino de textiles y de indumentaria. Y también vemos lo que mencionábamos antes, la presión de las importaciones sobre la participación de nuestro mercado. En los primeros 5 años de esta década, esta participación estaba ubicada en un promedio del 25%, y esto ha aumentado en los últimos 5 años a 10 puntos de participación como mínimo, como umbral, y esto nos parece también que es una dinámica a la cual la Fundación Proteger monitorea, y va a ser parte también de los ejes futuros de nuestra fundación. Porque además hay que notar que este avance de las importaciones sobre nuestro mercado se da en el marco de la serie de medidas que hemos logrado para administrar nuestro comercio. Solo imagínense ustedes, si no hubiéramos logrado como institución, que ha sido muy importante en términos de
la concreción de estas medidas. Estoy hablando de la elevación de los valores criterios, de la instalación de las licencias no automáticas, del establecimiento de las declaraciones, en fin, del arsenal de medidas que hoy administran el comercio. Si no hubiéramos conseguido estas medidas, lo que hubiera sido el avance de las importaciones sobre nuestro mercado. Cosa que además retroalimenta nuestro compromiso en el futuro para seguir perfeccionando, porque así lo necesitamos, estos instrumentos de preservación de nuestro mercado nacional. De los costos, ¿qué le puedo decir a ustedes? En los últimos 5 años, un comportamiento tremendamente regresivo de parte de los productos no transables en detrimento de los productos transables. Esto es, los servicios han avanzado en forma tremenda en su comportamiento de precio respecto de los precios de los productos industriales. Y esto hace, por supuesto, ante exiguos márgenes de rentabilidad, poner a nuestras industrias con costos fijos muy elevados, muy dependientes de los niveles de actividad, y esto también es otro de los focos que ponen en riesgo la sustentabilidad del ritmo de crecimiento de nuestra cadena de valor. Este va a ser un eje de los paneles económicos de esta Protextil, porque es uno de los puntos centrales y de desbalanceo importante que hoy tiene nuestra macroeconomía. Si uno pudiera redondear esta presentación con los rasgos estructurales de esta década, decimos que nuestra cadena de valor hoy tiene una nueva relación con Asia. Asia se ha convertido en nuestro principal socio comercial, una relación comercial peligrosa, primarizada desde el punto de vista de nuestras exportaciones. Estamos construyendo lamentablemente un tipo de intercambio comercial centro-periferia, donde estamos dando materias primas y compramos productos terminados y tecnología. En detrimento, la contracara de esto es el debilitamiento de la relación comercial con nuestro principal socio e instrumento de estrategia de inserción internacional regional, como es el Mercosur. Y aquí tenemos una tarea pendiente fundamentalmente con Brasil, de poder defender y resguardar nuestro mercado frente a otros terceros orígenes. La necesidad de profundizar frente al auge de la producción textil mundial, la relocalización en economías que utiliza trabajo cada vez más precarizado, cada vez más indigno en términos de remuneración de trabajo, nuestras defensas comerciales para defendernos de las peores prácticas de producción del mundo. Es una de las agendas futuras más importantes que llevará adelante la Fundación Proteger, y avanzar en las medidas que recompongan nuestra debilitada y resquebrajada rentabilidad sectorial. La macroeconomía tiene mucho que hacer sobre esta variable, indudablemente. Hemos quedado en una situación incómoda también respecto de los salarios, y esta es una discusión valiente que tenemos que dar. Tenemos salarios, y la posición incómoda creo que se sintetiza porque hemos quedado en un nivel alto de salarios en términos de dólares, pero que en términos de poder adquisitivo en pesos es débil. Entonces, esta tensión tiene una resolución macroeconómica, va a ser centro de la discusión de la última mesa de debate de los economistas, que les recomiendo no se la pierdan. También, obviamente, un sector, y este es un escenario que plantea nuevas agendas. Con valentía decimos, es muy difícil pensar el desarrollo, no solamente del sector textil, sino de la industria en general, hacia adelante, un desarrollo sostenido, con la actual estructura tributaria. Indudablemente tenemos que repensar todos los actores, Estado, industria y trabajadores, una nueva estructura tributaria que oriente la producción, la inversión y la generación de trabajo, y no que, como hoy, sea realmente una bota que pisa todas nuestras capacidades productivas. Para finalizar, creo que para enfrentar estos desafíos estamos mejor posicionados que al inicio de esta década. Tenemos un sector tecnificado con tecnología mundial, producto de la valentía de sus decisiones de inversión. Insisto, los 2.200 millones de dólares de inversión en fierros productivos marca un acervo de fin de década muy importante de fortaleza para nuestra cadena de valor. Un mercado interno
doblemente más fuerte del que teníamos al inicio de la década, y una batalla cultural ganada me parece muy importante, a la cual no vamos a cederle un metro respecto de la necesidad, la vigencia de herramientas que protejan nuestro mercado de las prácticas más desleales que reinan y gobiernan los flujos de comercio del textil y de indumentaria a nivel internacional. Y quizá, por pudor, un cuarto círculo que no pusimos, que es, hoy tenemos la Fundación Proteger, para seguir defendiendo y promocionando esta cadena de valor central para el desarrollo social y económico de nuestro país. Muchas gracias.